¿Alguna vez te has preguntado qué es la iglesia en realidad? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Acompáñame en este viaje a través del tiempo para descubrir qué nos dice la Biblia sobre la iglesia, cómo la define y cómo hemos cambiado su concepto a lo largo de los siglos. ¿Será necesario un retorno a sus inicios? ¿En qué se diferenciaba la iglesia primitiva de la iglesia actual? Espero que puedas sorprenderte mientras exploramos juntos este fascinante tema. Yo soy Leo y estás viendo Iglesia 3D, una iglesia en movimiento. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia tiene varios significados, uno más popular y otro el que nos dice la Biblia. El primero nos dice que la iglesia es un lugar de culto, un espacio consagrado a Dios donde se celebran las ceremonias religiosas. Estos edificios, conocidos como iglesia, a menudo se consideran símbolos no solo de la fe cristiana, sino de las diferentes religiones del mundo. Todos estos edificios son símbolos de sus creencias. Y también podemos decir que la iglesia puede ser un lugar de encuentro y es un espacio para el desarrollo de sus actividades, tanto sociales como educativas y de crecimiento. En fin, este concepto se basa en que la iglesia es un lugar físico. Pero cuando vamos a la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, entendemos otro significado. Y es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto se refiere a que todos los cristianos que profesamos la fe en Jesús conformamos la iglesia, sin importar dónde estemos o dónde nos guste reunirnos. Por más que tengamos un espacio físico al cual podemos acudir los domingos o diferentes días a la semana, la iglesia somos nosotros. Somos cada uno de los que cree en Jesús, más allá de lo físico. Ahora, ¿de dónde proviene esa palabra iglesia? Viene del griego eklesia, que significa asamblea o convocación, y está relacionado a que eran convocados para compartir las enseñanzas de Jesús. Entonces, podemos decir que la iglesia es una herramienta de Dios para expresar su compasión y su preocupación por el mundo. Si bien cada uno de nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, este cuerpo tiene una función, tiene una acción, tiene un sentido, un porqué, un para qué. Y ese es bendecir al mundo, compartir las buenas nuevas del Evangelio con aquellas personas que no lo conocen. Cuando vemos este concepto, separa un poco del primero, que habla más de algo físico. Incluso muchas personas que no son cristianas entienden que la iglesia es un lugar físico o una institución o un poder. Podemos decir que hoy en día se ha perdido un poco de ese concepto bíblico de la iglesia y muchas personas pueden interpretar que la iglesia es más una estructura, es más una empresa, un lugar donde las personas vienen a desarrollar diferentes actividades, excluyente de personas. Cuando vemos la vida de Jesús, podemos entender que Él vino a buscar a aquellos que eran rechazados por la sociedad. Esa enseñanza de Jesucristo contrasta un poco con algunos criterios de algunas instituciones que se reconocen como iglesias, que a veces buscan que el individuo sea perfecto o que cumpla una serie de normativas para ser cristiano. Y eso hace que muchas personas tristemente se alejen de Jesús porque piensan que pertenecer a una iglesia o creer en Jesús, seguirlo es seguir una serie de normas, de dogmas, en fin, cambiar radicalmente su vida. Y sí, Jesús cambia radicalmente nuestra vida, pero no hay que olvidar que eso es un proceso, Entonces, a veces la iglesia toma más esa posición de jueces en vez de mostrar el amor de Jesucristo. Ahora, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Esta frase se encuentra en Mateo 16, capítulo 18, y se puede interpretar de diferentes maneras. Popularmente
se cree, y es una creencia más de la Iglesia Católica, que la roca es Pedro, porque Jesús dijo esta frase en respuesta a la confesión de Pedro. Entonces, algunos creen que la roca es Pedro, el apóstol, y que Jesús estaba estableciendo la iglesia sobre él como líder. De hecho, de ahí sale la idea de que la iglesia tiene un papa. Pero, ¿acaso es lo que realmente nos dice la Biblia? La Biblia nos da un par de interpretaciones más, que tienen más referencias al texto bíblico que simplemente a creencias populares. La primera de ellas nos habla de que la roca es la fe. Muchos interpretan que la roca es la fe en Jesucristo y que la iglesia se edifica sobre esta base fundamental. Es decir, que todo lo que hace la iglesia está relacionado con que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la segunda interpretación nos habla de que la roca es el mismo Jesús, que siendo la iglesia su cuerpo, esta es la base en la que Él desarrollará su obra en el mundo, obviamente a través de los cristianos. Entonces, esto nos da a entender que Jesús es esa roca base y nosotros somos simplemente unos ladrillos que vamos construyendo la obra de Dios. ¿Cómo crees que ha ido cambiando el concepto de la iglesia a lo largo del tiempo? Desde la iglesia primitiva hasta las diversas denominaciones cristianas que existen hoy, algunos de los cambios más significativos han sido, por ejemplo, en su estructura. La iglesia primitiva era una iglesia informal y descentralizada, mientras que la iglesia de hoy en día se volvió más jerárquica e institucionalizada. Y eso lo podemos ver fácilmente asistiendo a cualquier iglesia. Una de las cosas que ha cambiado es en el énfasis. En la iglesia primitiva estaba en la comunidad y en la vida espiritual. Mientras que en la iglesia actual ese énfasis se ha cambiado un poco y se basa más en la doctrina y en la organización. También ha cambiado lo que es el papel en la sociedad. La iglesia primitiva a menudo estaba en conflicto con el poder, con el Estado. De hecho, cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, la iglesia en principio estaba perseguida por el poder. Mientras que la iglesia hoy en día se ha integrado más a la sociedad e incluso, dependiendo de alguna de las creencias o dogmas, generan un poderío importante. Viendo esto me pregunto, ¿será hora de volver a los inicios? ¿Qué tan diferente era la iglesia primitiva y qué podemos aprender de ella? La respuesta a esta pregunta puede ser compleja y no tiene una respuesta única. Cualquier pastor o líder de la iglesia puede tener su posición al respecto y esta puede ser muy válida, pero yo creo que la iglesia moderna se ha alejado demasiado de las raíces. Es necesario que retornemos a los valores y prácticas de la iglesia primitiva, que ciertamente se diferencia a la iglesia de hoy en varios aspectos. Era más informal, estaba más centrada en la comunidad. De hecho, los cristianos primitivos enfrentaban persecución y dificultades. Esto hacía que su fe fuera puesta a prueba en cada momento. Hoy en día, sobre todo en Latinoamérica, las iglesias estamos un tanto cómodas y como líderes a veces nos vemos con mucha tristeza como algunos cristianos siguen cayendo en los mismos problemas, siguen enfrentando las mismas dificultades y su fe, en vez de encenderse, suele apagarse. Entonces, en fin, yo creo que la iglesia moderna sí necesita volver a sus inicios, a pesar de que esto sea una cuestión de debate. Recordar esos valores y esas prácticas de la iglesia primitiva. Olvidarnos un poco del activismo y enfocarnos un poco más, ser cercanos de aquellas personas que sufren y que necesitan de Jesucristo. Capaz que tú estás viendo este video y puedes ser una persona que haya tenido algún problema de iglesia o se haya cambiado de una iglesia a otra porque no le gustaba, porque había chismes, porque habían diferentes cosas. Y bueno, eso es algo que nosotros como líderes de la iglesia debemos evaluar y mejorar. Volver a esos valores de la iglesia primitiva. En conclusión, el concepto de iglesia es un tanto complejo, pero tiene una rica historia y una amplia diversidad de expresiones. Cuando exploramos estas diferentes definiciones y cómo ha evolucionado un poco a lo largo de los siglos, podemos entender de mejor forma cuál es el papel de la iglesia en el mundo actual. Dios nos ha puesto aquí
con una misión, dones, con talentos para enriquecer a la iglesia y alcanzar a quienes no conocen de Jesús. Y si tú eres alguna de esas personas que por alguna razón la iglesia te ha hecho daño, déjame decirte que la iglesia es mucho más de lo que has visto. Simplemente tienes que acercarte a Jesús para conocerlo primero a Él. Te guiará en un lugar donde te sentirás en comunidad con otros hermanos. Si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like. Suscríbete a nuestro canal para más contenido. Y también puedes seguirnos en Instagram como iglesia-3D. Mi nombre es Leo y esperamos que este video te haya gustado y te haga reflexionar de lo que es el verdadero concepto de iglesia. Nos vemos en un próximo video. Estás viendo Iglesia 3D, una iglesia en movimiento.